en los versículos 9, 10 y 11 del capítulo 16. Pero refiriéndonos a lo que dice, ¿de qué habla? ¿Cómo entendemos este texto puesto aquí? Que si vemos son de pocas oraciones. Tenemos un entendimiento, tenemos un interés. Nuestro interés, ¿de dónde nos viene? ¿Por qué es tan importante este texto? Por otro lado, este texto tiene impacto en este momento de nuestras vidas. Nos ha acompañado como país en estos días, en estos meses, en este año, tiene relevancia, es importante. Entonces, fíjense ustedes que nos podemos hacer muchas preguntas al respecto, podemos comentar este texto desde diferentes áreas, de diferentes miradas, de donde somos. Por último, puede ser que tampoco sea muy importante para nosotros. Entonces, lo que he querido en este momento es solamente problematizar este texto, pero para hacer ver cuán importante es la exégesis y la hermenéutica. Cuán importante es la exégesis y la hermenéutica para, en general, todas las personas que somos de este tiempo, ¿no? Del tiempo del siglo XXI y en este momento en el año 2020. Importante porque corresponde a el contexto, a la cultura occidental y cristiana. Y a nosotros en particular porque somos creyentes, creyentes confesantes, creyentes practicantes de una iglesia a la cual se le conoce como la iglesia evangélica, pero fíjense, hasta ahí todavía estamos hablando en forma general, porque cada uno de ustedes viene de iglesias diferentes dentro del contexto evangélico, ¿no? Estamos hablando de la iglesia metodista, del cual es parte alejandrina, de la iglesia presbiteriana, de la cual es José, y esto me da ocasión para preguntarle a Joel. Joel, ¿de qué iglesia eres? Pastor, yo soy de la iglesia del pastor Eliezer Soria. ¿Cómo se llama tu iglesia? Nuestra iglesia se llama Centro Cristiano Ciudad del Rey. ¿Dónde queda? Bueno, no estamos dentro de ninguna denominación. Es una iglesia independiente. Ajá, ¿Y dónde sí. queda? Estamos en centro de Lima, casi entre Tacna y Colmena, por ahí, pasaje Inclán. Entre Tacna y Colmena. Ya. Sí, está bien. Por ejemplo, gracias, Joel, no, lo que pasa es que no habíamos tenido oportunidad de presentarnos por las circunstancias y la forma de medio que tenemos, pero siempre es ocasión. Fíjense ustedes, ¿cuál puede ser nuestro interés sobre este texto? ¿No? Entonces, me permito preguntarles, ¿qué pueden ver en este texto? ¿Qué pueden ver en este texto? ¿O qué ven en este texto? Voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿De qué trata el texto? Cualquiera puede participar, ¿eh? Como somos pocos, espero que Carlos y José Cuya se conecten. En todo caso, yo lo sabré en el momento para ver cuántos estamos conectados, ¿no? Primeramente trata de la resurrección de Jesús, ¿no? Narra y algo que llama la atención también es que primero se le aparece a María Magdalena, ¿no? Bueno. Nos has dicho dos apreciaciones. Está en el versículo 9, está justamente, ¿no? Claro. Trata de la resurrección de Jesús. Y en segundo lugar, que se le aparece a María Magdalena. Y ahí resalta quién era María Magdalena, ¿no? Claro, quién era. Bueno, fíjate, eso es bueno, estamos pensando ya exegética y hermenéuticamente. De eso se trata. De eso se trata cuando estudiamos la exégesis y la hermenéutica.
lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que hacer es dejar stand-by un poquito, no digo completamente, nuestra enseñanza doctrinal, la que tenemos en esta iglesia, la que hemos tenido, y la que nos anima a evangelizar, a hacer la misión, a vivir la fe día a día. Aquí hacemos un alto, no lo quitamos, sino para razonar, para reflexionar, para investigar. De eso se trata. Estamos a modo, ¿qué podríamos decir? De investigación. Estamos a modo de exégesis y hermenéutica avanzada. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas aseveraciones que hace José vienen precisamente de tu formación. Es que ya no puede dejar de pensar, bueno, ¿de dónde viene María Magdalena? ¿Quién es María Magdalena? Aunque ya sabes posiblemente quién es María Magdalena, ¿no es cierto? ¿Tú qué dirías, Alejandra? ¿Qué dirías tú? ¿Qué comentario harías tú a este texto? Pastor, Sí, ¿me escucha? Ah, ya, lo siempre. sí, estamos. Del versículo 10. Bueno, adelante. Bueno, y también ahí podemos ver que se habla del mismo personaje, ¿no? De María Magdalena, que fue ella quien hizo saber a los demás que había visto a Jesús resucitado, ¿no? Ajá. Ella comunicó, ¿no? Claro. Y ya que estamos y haces esa observación, acá no se dice, o sea, no leemos en estos 3 versículos, ¿no? ¿A quién ella comunicó? ¿O a quiénes comunicó? Porque dice Claro, a los. que estaban Voy a juntos. señalar quiénes son estos los, ¿no? O quiénes eran estos los. En este texto no lo dice, pero si yo quisiera saber dónde busco, dónde veo quiénes son estos los, ¿dónde estará? En Ya, Lucas 24, Lucas 24, 9, pero habla. sin irnos a Lucas, para no mover el texto. Lucas 24, 9 dice, ¿lo leo, pastor? Sí, Lucas 24, Lucas solamente tiene 16, Lucas no. No, sí, Marcos. no, es Marcos. Pero sin irnos a Lucas y no Dice, moviéndonos de este texto, de este capítulo. solamente viendo ahí. Ya, pastor. Claro, viendo ahí. Ujú. Estamos en Marcos. Sí, sí. Claro. ¿No creen que podemos verlo antes del versículo 9? Claro. Bueno, cuando dice yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quiénes estaban con él entonces? Sus discípulos, ¿no es cierto? ¿O qué? No, pues está bien. Ahora, como se trata de exégesis y hermenéutica, busquemos. ¿Dónde buscamos? ¿Qué hace la exégesis? Ahí vamos al contexto, ¿no? Para entenderlo, leemos el capítulo completo. Eso, vamos a lo que en análisis literario o crítica literaria se llama el contexto literario. ¿Qué es el contexto literario? Ya ustedes saben que contexto es lo que acompaña al texto. Es lo que le da forma al texto. En este caso, nuestro texto es versículos 9, 10 y 11. ¿Sí? ¿Qué le acompaña a los versículos 9, 10 y 11? Bueno, si es versículo 9, le acompaña 8 versículos antes, del 1 al 8, ¿cierto? Y si es versículo 11, este capítulo tiene 20 versículos, ¿no? Eso significa que del versículo 11 al 20 le faltan 9 versículos.
a los 8 versículos anteriores al versículo 9 y los 9 versículos posteriores al versículo 11 es el contexto literal. Ahora, ¿qué nos dice el capítulo 16? ¿Cómo comienza el capítulo 16? Miren en sus Biblias. Ahí está, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Disculpa, ¿dónde estás leyendo? Marcos Sí, 16. capítulo 16. 16:1. 16.1. Claro, Ah, yo Sí, claro. yo pensé. leo. Ya, yo leo Ya. 16. Ya, 16 he leído. Ya El lee, 16. Alejandrina. A ver, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustáis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bien, hasta allí. Podemos leer después del 12 al 20, pero fíjense en el versículo 7. Ahí les dan les dicen que vayan, ¿no? A avisar, ¿no? Pero acá están. Ujú. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? Este, Los que habían estado con él. claro, los que estaban tristes, ¿no? A Habla en los que habían estado con él. Los que habían estado con él están acá. sus discípulos. Y sus discípulos, ¿no? Pero uno puede precisar con más nitidez quiénes son esos discípulos, ¿no? Los 12, por supuesto, quien resalta Pedro. Entonces, es así como uno va logrando entender el texto. Porque, ¿qué hemos hecho en este momento? En este momento, Alejandrina leyó o dijo que en el versículo 10 fue María. ¿Por qué sabemos que es María? Acá dice ella. Pero acá el ella es un pronombre. ¿Es un pronombre de quién? De María Magdalena, ¿no? Se está refiriendo. El texto, la escritura, es decir, como se ha escrito, ha evitado poner María Magdalena. En vez de poner María Magdalena, ha puesto ella. Y también, ¿Por qué ha pastor, puesto? hay un título también ahí que lo han dado, ¿no? Jesús aparece a María Sí, Magdalena. claro, el título es el resultado del ejercicio que nosotros estamos haciendo ahorita. Porque el título, ustedes ya saben que no viene con el texto. El título lo han puesto los editores de la Biblia castellana, ¿cierto? Claro. Este título no está en el manuscrito original. En todo caso, lo que tenemos nosotros acá, los versículos, es una traducción del griego al castellano. Pero en el manuscrito no está. Y este título se ha puesto, han puesto los que han traducido, que ya han estudiado el texto. Es lo que nosotros estamos haciendo en este momento.
Yendo ella es María Magdalena. ¿Qué hizo? Lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Cierto? ¿Y dónde lo hemos encontrado? En el versículo 7. ¿Sí? Este es el contexto literario. Es lo que está antes. Ahora, no nos dice allí por qué estaban tristes. Acá nos dice que estaban tristes y llorando. Una pregunta de entendimiento del texto, no solamente de los 3 versículos, sino ya de una comprensión de la pasión y muerte de Jesús. Pero ahí ya estamos entrando en un conocimiento más amplio del Evangelio y un poco ya en nuestro entendimiento del texto, que es hermenéutica. ¿Por qué estaban tristes y llorando? Haría yo la pregunta. O les pregunto, en base a cómo estamos llevando nuestra sesión. Después vamos a ver un PPT que he preparado, por supuesto, para ver las cuestiones técnicas, las cuestiones teóricas. Pero lo que me interesa a mí es que entendamos y precisemos la importancia que tiene la teoría, en este caso el método de la exégesis y de la hermenéutica, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué estaban tristes y llorando? Pregunto, ¿qué dicen ustedes? Por la muerte de Jesús. Por la muerte de Jesús. Creo que es José Cuya. Sí, profesor. Bueno, ya está, José Cuya. Por la muerte de Jesús. Y también se puede decir, pastor, disculpe, que ya era el tercer día, ¿no? Bueno, ya era 3 días y ellos, se puede decir que de alguna forma, hasta ahí ellos habían entendido las palabras de Jesús que dijo que iba a resucitar los 3 días y ya era, entonces estaban tristes, fueron a ver porque toda la comunidad que recibe un muerto en esa época, ellas prepararon, no dice, prepararon todo para que lo lleven a Jesús con esa actitud de que no ha resucitado, ¿no? Porque ellas pensaron que le iban a encontrar en su sepulcro aún. Sí. Sí, hay dos aspectos aquí que quiero remarcar del comentario de José Brici. Uno, el tema de la resurrección. Como tenemos el texto, en este caso el Evangelio de Marcos y los demás evangelios ya acabados, y nosotros lo podemos leer a más o menos 20 siglos de cuando fue escrito, tenemos mejor entendimiento de lo que sucedió y de lo que pasó. Pero aquellos discípulos que acompañaron a Jesús, aun cuando escucharon de Jesús que iba a resucitar al tercer día, ¿realmente lo tenían presente? O simple y llanamente no entendieron bien que efectivamente Jesús iba a resucitar. Ahora, esa tristeza posiblemente se refiere a lo que se está diciendo, ¿no? Que es por la muerte de Jesús, ¿no? Van saliendo entonces los conocimientos que uno ha adquirido a través de su formación. Por eso es que es importante que cuando lleguemos a este punto, al punto del exégesis, la hermenéutica, usemos todo aquello que nos ha provisto de recursos para leer mejor el texto. Entonces, vamos sacando, por ejemplo, aspectos que nos va a ayudar luego a una mejor interpretación y a una mejor aplicación para nuestro trabajo pastoral, nuestro trabajo
de maestro, de evangelista, e incluso para nosotros mismos tener una práctica, la práctica de Jesús, lo que nos está diciendo, que es a lo que queremos llegar con la interpretación, ¿no? El versículo 11, ¿qué les dice? Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. Claro, no lo creyeron, dice, pues, ¿no? ¿Por qué creen que no lo creyeron? No habían entendido lo que Jesús les decía cuando estaban con ellos, que iba a resucitar a los 3 días. Eso por un lado. ¿Por qué otra razón? También podríamos decirlo, profesor, a causa de su tristeza. A que una tristeza a veces nubla la razón, o por la tristeza hay negación. Claro. Bueno, ¿Y qué otra razón podría haber, Alejandrina? Bueno, podría ser por la incredulidad de su corazón. Sí. ¿Y tú crees, Alejandrina, que podría ser también por quién les dio la noticia? Ah, obviamente, porque fue una mujer. No, no. Fíjense ustedes, no es casual. No es casual que quien viera, primero, el texto es muy interesante porque estos 3 versículos parecen que cierran una idea. Y miren ustedes qué dice antes, ¿no? Que los que tuvieron contacto con el sepulcro fueron ellas. Inicialmente, ¿quiénes estaban? Inicialmente estaban varias mujeres. Estaba, fíjense ustedes, María Magdalena, María la madre de Jacobo Salomé. y Salomé. O sea, por lo menos se dice ahí que estuvieron 3 mujeres. Ahora, estas mujeres, dice allí que compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿Bien? ¿Qué será esto de irle a ungirle? ¿Cómo yo comprendo esto de que compraron perfumes? Vamos a ponerlo así para no entrar en el tema de qué son las especias aromáticas. Para perfumarle, ¿no? Ungirle sería perfumarle. ¿Por qué harían? Esto tiene que ver con la costumbre. Esto tiene que ver con el contexto cultural, de lo que hablábamos la sesión pasada, de la relación de cultura y hermenéutica. era la tradición. Judía. ¿Sí? Dime, José. Se podría mencionar que era la tradición. Era una tradición, es una costumbre. Tiene que Cuanto a la ver, cultura que se hacía siempre cuando alguien moría en ese tiempo. claro, y uno tiene que distanciar la tradición, la cultura, la forma como se vivía en ese tiempo, con lo que para nosotros sería la sustancia de la palabra de Dios, es decir, el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios no es que hay que ungir con perfumes, con especies aromáticas a los muertos. Si tu cultura lo tiene, hazlo. Pero toda cultura tiene formas de cómo proceder con las muertes, ¿no? En todo caso, lo que hay que sacar es el principio. El principio acá es de atención a los muertos. Pero lo dejamos porque ese no es nuestro tema. Pero estamos hablando de las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. ¿No? Estas fueron las que fueron. Y ellas, cuando vieron que el ángel les decía, ¿no?
decirle, vayan, le dice el ángel, díganle a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro. ¿Por qué? Porque les había impactado. Tenían temor y temblor. Y espanto incluso se dice acá. Y ni decían nada a nadie. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Puede ser la pregunta. Estamos haciendo un ejercicio de exégesis, de interpretación, así con el texto mismo, para viendo cuáles son las implicancias que tiene una comprensión del texto para una interpretación adecuada y luego un entendimiento de lo que es la enseñanza para que tome una práctica en nuestra forma de comportarnos cristianamente y en la pastoral de la iglesia. Eso es lo que estamos viendo. Pero fíjense todas las implicancias. Y ahora, refiriéndose a la mujer. El texto es, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no lo creyeron. ¿Quién es que solamente fue después de las 3? María María Magdalena. O sea, es la que persistió, parece ser por el texto, y es la que tuvo el valor para decirlo. Porque miren el texto 8. ¿Qué dice ahí? Ni Y decían, decían nada a nadie porque tenían miedo. Tenían miedo. ¿Y qué le pasó entonces a María Magdalena? No lo creyeron. No, pero en el ¿cuál 10 fue su dice, valentía? ¿Cuál fue su valentía? hizo saber a los que había estado Decirlo. que estaba triste y llorando. Ellos cuando oyeron, O ella, sea, ella que superó este miedo. claro, de una forma valiente, porque Claro, esas son las implicancias que uno que saca del texto. No dice María Magdalena fue valiente, pero hermano, ¿eso dónde dice? ¿Dónde dice que es valiente? No dice que es la palabra valiente. Precisamente esa es la hermenéutica. Sin decir el texto que es valiente, te dice que es valiente. Dice que es valiente. Esas son las cosas que uno va manejando cuando va entendiendo la exégesis y la hermenéutica. La hermenéutica es precisamente para encontrar el mensaje valioso que hay en la palabra de Dios. Entonces, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no lo creyeron, ¿no? Pero bueno, estamos viendo algunos aspectos del texto que nos ayudan a entender. Bien. Vemos entonces que es importante entrar en estos, no son detalles. Este texto de acá, de las mujeres, que fue en la realidad es para hacer ver que las mujeres fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado, digamos así, ¿no? O las que Una tuvieron... consulta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Carlos? Sí, pastor. Ah, hola, sí. ¿Cómo está, pastor? Sí, podemos tomar el tema, que estamos siguiendo los versículos, como base para el apostolado de las mujeres. No, claro que no. Esta no es una base para tomar el apostolado, pero sí, digamos que es una evidencia, primero, que las mujeres acompañaban también o estaban también junto a los discípulos de Jesús. Que no se diga que en alguna parte que eran discípulas, eso no significa que no se comportaban como tal. Que no tenían las mismas prerrogativas, los mismos, ¿qué se podría decir? Participación que tenían los discípulos. Uno puede intuir, puede argumentar que es por la costumbre
Por las costumbres, por la tradición, ya hemos hablado de la costumbre, de la tradición del ungimiento con especies aromáticas a los muertos, podría venir también de la tradición, de la cultura. Es una cultura en donde las mujeres no tienen participación preponderante, importante, en el sentido de la organización, en el sentido de liderar, en el sentido de gobernar, en fin, ¿no? Tendríamos que buscar, leer, ver en qué momento sí se habla del apostolado de las mujeres. Pero sí se habla del apostolado de las mujeres, por supuesto que sí. Hay textos en los cuales se habla del apostolado, o encontramos el apostolado de las mujeres. Cuando hablamos del apostolado, es que se le llama apóstol, en realidad, y se le llama ministra. Y hay, solamente que en nuestras traducciones no lo reflejan, ¿sí? Pero ese es un tema ya, por ejemplo, un tema que va saliendo, porque las preguntas que viene de Carlos, Carlos se pregunta y dice, qué interesante que son las mujeres. Pero yo me imagino que Carlos dice, pero si la mujer acá tiene participación, es valiente, ¿por qué no las vemos pastoreando las iglesias? No sé, Carlos, estoy tomándome la atribución de pensar cómo tú te habrías interrogado, ¿no? Pero toda interpretación, es decir, toda exégesis parte de una pregunta, de una inquietud. Y es lo que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que podríamos decir. Pero fíjense qué interesante se pone cuando uno va estudiando el texto de esta manera. Nosotros habíamos visto solamente como ejemplo para hacer un ejercicio estos 3 versículos. Estos 3 versículos. Imagínense cuánto texto hay en el Evangelio de Marcos. Cuánto texto hay en los Evangelios. Cuánto texto hay en el Nuevo Testamento. Cuánto texto hay en el Antiguo Testamento y en la Biblia entera. Este es un mundo de cosas, por decirlo de una manera. No acaba el estudio, no acaba el exégesis, no acaba la interpretación. ¿Y por qué? Yo me atrevo a decir porque la Biblia interpreta la vida. Y la vida es sin fin. La vida tiene infinitas posibilidades, situaciones que se dan, que es lo que refleja la Biblia. Por eso es que la Biblia nos dice, nos habla y encontramos respuestas, la respuesta de Dios para la salvación. Entendida la salvación, no como la hemos entendido en algún momento, yo me incluyo, como una salvación personal, solamente, sino que es y solamente en el cielo, sino una salvación que tiene que ver con el cielo y la tierra, es decir, el momento donde yo estoy viviendo, y que tiene que ver con una salvación total del ser humano en su totalidad en relación con la naturaleza, el cosmos, de cual somos, y que todo es creación de Dios. Fíjense hasta dónde me he ido. Y es la reflexión que tenemos que hacer los que nos hemos planteado este estudio, nos hemos planteado el conocer más de la Biblia, de la teología. La teología es reflexión. La exégesis es preguntarse para responderse a partir de lo que ha sido revelado, lo que entendemos como revelación en la Biblia. ¿Se dan cuenta? No sé si quieren hacer un comentario. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Veo a Sebastián acá. Hola. Es José Cuya.
Ah, Sebastián. Sebastián. Sí, 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 sí. Bueno. Pastor Daniel, una pregunta. Sí, Carlos. Veíamos el pasaje de este capítulo de Juan, ¿no es cierto? Sí, sí. No sé si tiene relevancia el hecho o algún tipo de afectación cuando hacemos exégesis, si vemos estos hechos como sucesos teológicos que escribe Juan o sus seguidores más adelante, o si vemos estos hechos como un asunto histórico. Sí. Esa era mi pregunta. Sí, sí. En realidad están las dos cosas, ¿eh? Están los dos aspectos. Porque Jesús es histórico, pero Jesús también es el Cristo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que la instrucción de Jesucristo con su enseñanza impactó de tal forma que se transformó el medio en el cual Jesús irrumpió. Y a partir del cual entendemos y creemos que es una manifestación de Dios, Dios a través del Hijo. Por lo tanto, tiene implicancias totales para la vida, ¿no? Pero tuvo la forma Dios, y bueno, esto ya lo han estudiado ustedes en teología, de la encarnación, ¿no? Estamos aquí en el tema de la cristología, pero también estamos en el tema de la soteriología, es decir, de la salvación. Claro, tiene amplias implicancias. Carlos, ahora que hayan posturas en el que se diga, por ejemplo, que Jesús no fue histórico, que es una especie de entendimiento de cómo, de una fe en Dios. Eso es otra cosa, ¿no? Pero nosotros, los cristianos creyentes, no creemos así. Y esa es la diferencia precisamente con otras interpretaciones de la Biblia, ¿no? Como hay quienes presuponen que todo es un discurso religioso solamente, para precisamente dar sustento a una comunidad o una iglesia que cree así, que es la iglesia cristiana, que se formó en los primeros siglos y que ha tenido repercusión para nuestro tiempo. Pero claro, estamos ya opinando en cosas mayores. Pero miren, es lo que parte de la teología. Muy bien, yo voy a compartir ahora la pantalla para ver los textos en donde nos habíamos quedado. Entonces, ¿todo esto para qué? Para preguntarnos, por ejemplo, ¿qué mensaje encuentro para mi persona, la iglesia y la sociedad? ¿Qué principios teológicos de Jesucristo encuentro en el texto que puedan iluminar nuestro contexto? Y nos habíamos quedado en esta diapositiva en la sesión pasada. ¿Cómo se maneja el poder hoy en las relaciones familiares, eclesiales y sociales? La relación entre Jesús y las autoridades de su época nos proveen pautas para nuestra pastoral con las autoridades. Quizás esta última pregunta no tenga que ver específicamente con el texto que acabamos de leer, pero sí, ¿qué mensaje encuentro para mi persona, la iglesia y la sociedad? ¿Qué principios teológicos de Jesucristo encuentro en el texto que puede iluminar nuestro contexto? Uno puede decir, por ejemplo, acá no se habla de poder, pero sí, se habla de poder, porque se habla de la autoridad entre hombre y mujer, por ejemplo. Se habla de una comunidad de los discípulos, no específicamente del gobierno, no, y los principios teológicos, pero entonces todo texto debería llevarnos a preguntas hermenéuticas. Las preguntas hermenéuticas surgen desde el hoy. No hay otra forma.
Porque nosotros que somos de la comunidad creyente y que somos de la comunidad social humana peruana, no podemos partir de otra realidad, que es nuestra vivencia propia, que hace, yo sigo diciendo y estoy diciendo que para mí es el 50% de la interpretación. El 50% de la interpretación depende de mi realidad, depende de quién soy, depende de cómo yo vivo mi existencia. El otro 50% lo da el texto bíblico. ¿Por qué? Porque la interpretación cobra sentido en tanto que yo lo entiendo, en tanto y toma relevancia y plenitud en tanto yo hago, yo practico. Si no, no tiene mucho sentido. Entonces, por eso es que acá decimos que no se trata del ejercicio hermenéutico solo del texto. También, igual importancia, de la realidad actual donde vamos a ejercer la o nuestra misión. Cuando digo vamos a ejercer la misión, es en sentido general. Y cuando digo vamos a ejercer nuestra misión, es en el sentido particular. La estaría referida al cristianismo en general. Nuestra es nuestro servicio, es decir, nuestro ministerio en particular. Llámese mi iglesia, llámese mi denominación, llámese mi ser peruano, no sé. Por eso es que es importante aprender el método para interpretar. Tenemos que convencernos que es necesario un método. No solamente de convencernos que es necesario tener un método. Hemos dicho en estas exposiciones que ya tengo un método sin que sea necesariamente método, sino que es un método intuitivo el que tengo, que surge de la persona misma por ser ser humano, que ya tiene elementos de interpretación. Ahí estaríamos ya en los teóricos de la hermenéutica. Clodovis Boff es un teólogo brasileño, hermano de Leonardo Boff. Leonardo Boff en estos tiempos ha sido muy mencionado, ¿no? Es un teólogo que lucha contra la violencia de la naturaleza, la violentación de la naturaleza, es decir, por una restitución de la naturaleza como Dios lo ha creado. Dice, Clodovis Boff dice, es separable una hermenéutica de la palabra de Dios y una hermenéutica de la existencia humana. Pensemos en esta expresión y, si posible, anoten, apúntenla, el PPT yo ahora sí se los mando, porque no se los mandé porque no había acabado, pero ahora sí se los mando. Por eso es que es importante ver cómo ha ido cambiando, ha ido mudando la exégesis y la hermenéutica en la modernidad. Primero, tendríamos que referirnos a la reforma que está dentro del contexto del humanismo. Lutero no emerge solo, es decir, él es producto de su tiempo. Cuando digo producto de su tiempo, es producto de la historia de Europa en este caso, y de cómo se fue dando el entendimiento del entorno en el cual estaban los grupos humanos. Y por supuesto, siempre hay grupos humanos, hay pensadores, y ahí el humanismo. Y la reforma como una expresión de ese tiempo, no necesariamente de los humanistas, sino dentro de este contexto humanista. Y ahí hablamos entonces de Lutero y hablamos de Erasmo. Erasmo, por supuesto, era cristiano. Es que no se podía hacer de otra forma en ese tiempo. Si uno era expresión de la
del academicismo, es decir, si no era académico en Europa, tenía que haber salido de un contexto cristiano. Es que muchos de los pensadores y filósofos que uno tiene, que aparentemente parecería que no tienen ninguna relación con el cristianismo, son cristianos, o fueron cristianos. Entonces tenemos a Erasmo como un representante del humanismo, pero vuelve a decir, él estudió teología, fue cristiano, fue un monje, sino que no permaneció como tal, y más se le conoce en su lado académico. Y recuérdense que Erasmo hizo el primer Nuevo Testamento griego. Y Lutero, que es precursor del protestantismo, el gran reformador, junto con otro, por supuesto, pero importantemente él. Y de ahí en adelante podríamos, en los mismos términos, ir con la Ilustración, el pietismo, dentro de este desarrollo propio de la Reforma y de la Contrarreforma del catolicismo, y la época del romanticismo. No voy a ahondar, ustedes lo han visto en filosofía. En todo caso, pueden volver a repensar. ¿En qué influyó o influyeron estas formas de pensar, de entender la vida para la hermenéutica? Podemos tener en común que podríamos afirmar que la comprensión, el producto de este desarrollo, la comprensión de un texto religioso, no es plena hasta tanto el intérprete lo actualice y le da vida aplicándolo a nuevos tiempos y circunstancias. ¿A qué se está afirmando acá? Que hasta antes de la Reforma, no se había llegado a esta conclusión. Esta es una conclusión en donde ha aportado la historia de la hermenéutica y del exégesis a través de estos diferentes momentos del pensamiento, para llegar a esta conclusión. La comprensión de un texto religioso, estamos hablando de la Biblia, no es plena hasta tanto quienes interpretan o la comunidad interpretante o los autorizados para interpretar lo actualiza y le da vida aplicándolo a los nuevos tiempos y circunstancias. Entonces ya se comienza a relacionar contexto con el texto. Es decir, el nuevo momento, el nuevo tiempo, el nuevo siglo que se está viviendo determina por lo menos qué pregunta le hago al texto. Hasta antes de esto, el texto era como, ¿cómo se podría decir? Era un texto en el que había que aplicarse literalmente lo que decía el texto, porque entender el texto literalmente es como apreciar una imagen. Es decir, la imagen no cambia, la imagen está allí, la imagen está comunicando, ¿no? Y no cambia su color, nada, ¿no? No la determina, pero el texto así había que interpretar los textos hasta antes de la Reforma. Después de la Reforma, el contexto va determinando al texto. Y entonces se comienza a proponer que el texto fue escrito en lenguas que vienen de su propia cultura y que la traducción a la lengua que se haga determina cómo hay que entenderse en determinada cultura. Por lo menos eso. Se da cuenta que hay textos, o sea, está escrita en la Biblia conceptos culturales, que uno tenía que precisar esa cultura, como lo que acabamos de ver, por ejemplo.
el untar al muerto con especies aromáticas, ¿no? Era parte de la cultura. Ahora, en nuestro tiempo, dependiendo de dónde se esté en nuestro mundo, ¿no? A los muertos les pondrán su mejor ropa. En algunas culturas le pondrán flores, le pondrán con sus pertenencias. En otras, por ejemplo, se les maquilla el rostro para que aparezcan bien cuando se abre la tabla. Bueno, pero tiene que ver con la cultura. ¿Se dan cuenta? Esa distancia. Lo he puesto como ejemplo, nada más. ¿Qué pone la posmodernidad? Martin Heidegger, que no es alguien ateo, es alguien que viene del contexto cristiano, ¿no? Es alemán. Martin Heidegger, que sabe de teología, por supuesto, o que supo de teología, ya no está, es quien va reflexionando al respecto. Y Heidegger, la hermenéutica, que comienza con Heidegger, dice que hay que comprender algo significa explicarlo y además aplicarlo. Que la comprensión de un texto religioso no es plena hasta tanto el intérprete lo actualiza y le da vida aplicándolo a nuevos tiempos y circunstancias. Es decir, una interpretación tendría que ser actualizada, tendría que ser aplicada, pero tiene sentido esta interpretación en tanto es una comprensión de un texto religioso. Pero fíjese la relación con actualidad siempre. Gadamer, que es otro hermeneuta, ¿no? También alemán, es quien, no sé si decir, desarrolla más, extiende más la hermenéutica. Gadamer recupera la tradición, pero también hace relación al prejuicio. Y él propone que tanto la tradición como el prejuicio, es decir, los lentes con los cuales uno lee, del cual hablamos bastante, lo hemos expuesto, él que recupera estos conceptos que fueron desacreditados por la Ilustración, el prejuicio, la tradición, que dice que es un prejuicio, que es un presupuesto necesario para hacer un buen juicio. Que la tradición suministra los presupuestos de comprensión. Por supuesto que tendríamos que estar un poco más imbuidos de los diferentes momentos de la hermenéutica, pero lo pongo nada más como conocimiento. Entonces, si alguien tiene interés, puede buscar a Heidegger o a Gadamer, ¿no es cierto? Ya refiriéndonos para el tema exegético, tenemos a Bullmann, ¿no? ¿Quién es uno de los precursores de los métodos histórico-críticos? Que es uno de los precursores del análisis de la narración, de la semiótica, en el sentido de que el discurso o lo que está escrito son símbolos también, y hay que ser pragmático. Y también tenemos a Vermes, que también fue, aparte de filósofo biblista, y que hace un acercamiento desde la sociología y la antropología y el psicoanálisis. Perdón, me estoy refiriendo a Leonardo Boff también. Y tanto los nuevos teólogos de nuestro tiempo que proponen lecturas, pero a partir de la realidad, y no se puede dejar de mencionar a Gustavo Gutiérrez, que hacen una lectura ya más desde los contextos específicos. Gustavo de la teología de la liberación y Schuller Fiorenza desde las lecturas feministas desde la mujer. Solamente he querido proponer y poner aquí
cómo es que la hermenéutica fue desarrollándose y llegando, por ejemplo, a estas lecturas que ahora nosotros podemos acceder porque es ampliamente público y lo podemos encontrar en la web, ¿no? En la internet. Y también desde las diferentes tradiciones de Martin Buber, que hace una lectura desde la tradición judía. Entonces, como ustedes ven, se hace lectura, se hace hermenéutica cuando ya desarrolla el pensamiento y según sea también el énfasis que se da y el interés que se quiere. Y ahí tenemos entonces una primera aproximación. ¿Cuál es la conclusión a la cual llegamos? Que la modernidad ha terminado por disociar los 4 sentidos medievales de la escritura, con las que solamente se entendía la escritura en el primer siglo, en el segundo siglo y ahí en la Edad Media. Y ha desarrollado cada uno de estos sentidos por separado, y especialmente el sentido histórico, ¿no? Que aparentemente estaría alejado del sentido espiritual. Cuando yo digo, o estamos diciendo sentido espiritual, es lo cultural, lo arqueológico, lo que es la costumbre. Y cuando decimos el sentido espiritual, estamos entendiendo qué me enseña, qué me dice Dios. Pero también podemos decir que, sin embargo, se da la paradoja que hoy la exégesis bíblica vuelve a replantearse el valor de los mitos, de los símbolos, de los arquetipos, es decir, de lo que podría ser la tradición, de lo que podría estar dentro de lo que cada pueblo iba, o el pueblo de Israel y la iglesia iba recibiendo de Dios. La cuestión hoy es aceptar las implicaciones de la crítica histórica y la crítica desde las demás ciencias como supuesto o base de la teología bíblica. Más bien, el reto es cómo tomar este avance de las ciencias para aplicarlo a la exégesis y a la interpretación. Y ahí nuestras iglesias van a estar, van a aceptar, no van a aceptar, o las tradiciones cristianas, o algo más, algo menos, en cuanto al estudio, en cuanto al análisis, en cuanto a lo académico, ¿no es cierto? Bien. Voy a dejar entonces la pantalla completa, ¿no? Y vamos a hacer ahí un alto de 10 minutos para tomar un respiro, para ver y regresar.